Hola a todos. Como bien sabréis, siempre valoro como disciplina artística por derecho propio a la animación, y supongo que si estáis siguiendo estos vídeos vosotros mismos también lo hacéis. ¿Y cuál es la opinión sobre la comunidad artística sobre la animación? No sets, no hair and makeup, no costumes, no fancy trailers. Yet these films did what many great films do. They made us feel. So true. I remember crying my eyes out when I watched the end of The Lion King. How old were you? Not important? Wait, you were like 20 years old. Let's just all move on. Thank you, Zoe. Okay. The fact is, these movies made us feel with paint and pixels and often years of incredible hard work and effort. It is no surprise that animation is Hollywood's most successful and innovative genre. Los cinéfilos consideran a la animación como un género más, y además, un género que al ser invariablemente infantil y cómico es inferior al cine de imagen real. Como mucho la tratan como al niño tonto que con esfuerzo y dedicación consigue ser casi tan digno como los demás. Pero también hay un círculo de amantes del arte, animación incluida, que idolatran a Hayao Miyazaki, Tim Burton, Matt Groening, y seguramente idolatrarían a mucha más gente si el mundo de la animación no fuera tan endógamo. Caroline Leaf, Masaki Yuasha, Blue, y fulanos checoslovacos como Jiří Trnka, Karel Zeman o Janes Bankmayer, a esos ya los catalogaríamos como droga dura, solo aptos para amantes extremos del arte de la animación. Lo que ocurre es que los plebs no entienden el arte en mayúscula. Las texturas de Rothko, los colores de Klein, el materialismo de Tapias. Yo sí los entiendo, y por eso digo que desde que murió Joaquín Sorolla, todo el arte es una mierda. Yo amo el arte y no disfruto de estas tomaduras de pelo. ¡Eres un comunista! También hay que aclarar que las artes tienen estilos tan extremadamente opuestos que hasta nos sacan de nuestra propia definición de lo que es el arte. Anteriormente habíamos hablado, aquí, de las características de los 4 estilos más populares en animación: Disney, Pixar, Hanna-Barbera y Toei. El estilo Pixar es una variación del estilo Disney Renaissance, al igual que el estilo actual de Disney. Es una fusión del estilo Pixar hasta tal punto que hoy por hoy cuesta diferenciar el uno del otro. Estos 3 estilos vienen del estilo CalArts, el estilo propio de Disney en los 60, que a su vez influenció a Hanna-Barbera, la Hanna-Barbera de Iwao Takamoto. Hanna-Barbera ya existía antes, con un estilo basado en el estilo Disney de la decadencia televisiva. Este estilo también es el estilo del que proviene Toei. Hanna-Barbera evolucionó en los años 90 a lo que llamamos estilo Cartoon Networks, influenciado por Toei, mientras que Toei se desarrolló durante la competencia de Mushi, otro estudio influenciado por la Disney decadente y la Hanna-Barbera original, luego compitiendo contra Tokyo Movie Shinsha, otro estilo derivado de Toei, y se estancó. Entonces el estilo original, el estilo Disney de los decadentes años 50, ¿de dónde salió? Si vamos a las raíces del árbol, tenemos la edad de oro de Disney de Fred Moore. Los orígenes del estilo Disney son de Up Iwerks, y antes de Disney estaban los hermanos Fleischer y Sullivan Mesmer. Como siempre digo, el gato Félix lo comenzó todo. Como si no existieran animaciones anteriores a Félix el gato. Desde luego existían, pero eran adaptaciones de tiras cómicas. No podemos hablar de un estilo de animación creado como tal. Los artistas de tiras cómicas de principios del siglo XX también estaban en constante evolución. Rudolf Dirks optó por simplificar su estilo de entramado y hacer un diseño más limpio, con trazo grueso y personajes muy expresivos y gomosos, en la línea de lo que acabó siendo el diseño de cómic humorístico clásico. Quirino Cristiani venía de la tradición de la caricatura, con personajes claramente identificables del mundo político, pero a su vez simplificados para favorecer su reproducción. Winsor McCay optó por el modernismo, con trazo grueso, horror vacui y juegos geométricos decorativos. Estos 3 artistas de historietas también fueron pioneros de la animación. Sin embargo, el estilo de Rudolf Dirks fue el que se acabó imponiendo en el medio a través de las animaciones de Gregory LaCava. Y antes de eso, ya hablemos de stop motion, animación tradicional o cut-out.
todo consistía en meros experimentos o espectáculos de caseta de feria. Los dos inventores de la animación tradicional, J. Stuart Blackton y Emil Cole. El angloamericano Blackton era ilustrador, de hecho entró en el mundo del cine a partir de hacer ilustraciones explicativas sobre cómo montar estudios cinematográficos para Thomas Edison. Su estilo semirrealista demuestra conocimientos académicos, pero le falta chispa. El francés Emil Cole, en cambio, era un artista del movimiento de vanguardia Los Hidropáticos, con ideas sobre el amor y la poesía que pretendían escandalizar al público, y posteriormente en el movimiento Los Incoherentes, en el que criticaban al arte modernista imitando los dibujos de los niños pequeños. Se dice que el cubismo y el surrealismo, así como el dadaísmo, derivaron de este estilo. Vamos, que no tenía ni pajolera idea de dibujar. ¡Oh, sí la tenía! Antes había trabajado como ilustrador satírico. ¡Oh, a ese lo conozco! Es el gran Emil Sola. Por cierto, Emil Sola era un otaku amante del hentai. ¿Pero qué demonios dices? Menudo hippie está hecho ese Zola. El caso es que en cuanto se estableció la animación como negocio en los años 20, hubo una separación entre la animación europea y la norteamericana. Los norteamericanos apostaron por la animación humorística basada en la magia, el humor absurdo y situaciones locas. Los europeos, en cambio, apostaron por usar la animación como medio de vanguardia artística. El cubista francés Fernand Léger, explorando la expresión pura que resulta de eliminar la tridimensionalidad de los espacios. El constructivista sueco Viking Egeling, cuyas animaciones abstractas eran simbolismos de las críticas sociales. El surrealista británico neozelandés Len Lee, con sus abstracciones sobre la psique humana, también fue el inventor de la técnica de la animación directa, pintando las animaciones directamente sobre los fotogramas de celuloide. Aunque fue el dadaísta alemán Hans Richter quien creó el concepto de la animación abstracta, donde reivindicaba el concepto de antiarte que existe por el mero hecho de existir. A estos tíos los echarían de Disney a patadas si intentasen entrar. Eso sí, Hans Richter trabajó en fantasía. Toccata y fuga en re menor, realizada en una extrañísima técnica de animación que consistía en preparar un pan de ceras de colores, lonchearlo y fotografiar la animación capa a capa. ¿Pero qué hace Walt Disney contratando a semejante fulano? No olvidemos que Walt Disney era un hombre apasionado por el arte y abierto de mente. Su intención con fantasía era acercar la animación comercial al arte y el arte a la animación comercial, y proponía fantasía como una serie de superproducciones con cortos experimentales artísticos que irían cambiando temporada a temporada. Fichó al surrealista catalán Salvador Dalí para hacer una metáfora sobre la vida a través del béisbol llamado Destino. Disney y Dalí no vieron nunca este proyecto terminado debido al fracaso del proyecto Fantasía, pero el corto se realizó en CGI a modo de homenaje en el 2003, recopilando parte del trabajo realizado y material del universo pictórico de Dalí. CG Blasphemer. En realidad el CGI nació como experimento artístico. Los hermanos John y James Whitney. Estos norteamericanos están considerados los abuelos de la animación CGI, con animaciones abstractas experimentales realizadas manipulando la señal de un televisor con componentes electrónicos. Animaciones que les importa un pimiento a todo el mundo. Por sí solas sí, pero cuando los hermanos Whitney trabajaron con el ilustrador expresionista y constructivista Saul Bass... ¡Dios! Revolucionaron el concepto de los créditos de principio y fin de las películas. Y el propio Saul Bass fue el primero en ver el potencial artístico de los openings y endings como medio. Como ilustrador de carteles de cine impresionó tanto al cineasta Otto Preminger que le encargó que realizara los créditos de El hombre del brazo de oro. Saul Bass optó por hacer un corto en Cut Out. Su idea era introducir psicológicamente al espectador en el mundo de la película y así prepararlo para la cruda historia que iba a ver. Otro animador notable de openings fue el canadiense George Dunning. Y podríamos contar muchas cosas sobre el papel de Canadá en la animación artística. La productora National Film Board de Canadá fue un estudio fundado para realizar propaganda gubernamental durante la Segunda Guerra Mundial.
pronto comenzaron a fichar artistas de todo el mundo, entre ellos el artista surreal escocés Norman McLaren, que trabajaba en animación directa sobre el fotograma. Pero McLaren, junto a Grant Munro, destacaron por ser los inventores del término pixilación en el corto Nickboards. ¿Pero la pixilación no fue un invento del español Segundo de Chomón? Sí, pero el hotel eléctrico de Segundo de Chomón era un experimento. McLaren fue quien propuso la pixilación como medio artístico surrealista en un extraño corto que ganó el Oscar al mejor corto documental. ¿Y qué demonios tiene esta cosa de documental? Nada, de hecho se suele poner como ejemplo del Oscar dado con peor criterio. La pixilación, el estilo artístico preferido de los surrealistas. McLaren montó un equipo de animadores con artistas como George Dunning para realizar series de cortos educativos como Les Chansons Populaires. Dunning luego pasó a trabajar en la UNESCO bajo la tutoría del animador Bertolt Bartosz. Tiene nombre de fulano checoslovaco de los años 30. Porque él era un fulano checoslovaco de los años 30. Bertolt Bartosz era un artista expresionista de Bohemia que trabajó junto a Lotte Renninger. Aventuras del Príncipe Ahmed, el largometraje animado más antiguo que se conserva. Bartosz fue famoso por realizar animación cutout con diferentes materiales translúcidos, desde papel de cebolla hasta cuero, pasando por cartón, tela y demás materiales. Esto le obligó a inventar un sistema de cámara multiplano anterior al sistema de Disney. Tras una buena sobredosis de expresionismo, Dunning fue a Nueva York a trabajar en la United Productions of America. Este estudio, desde el principio se mostró dispuesto a fusionar el estilo Disney con las vanguardias artísticas minimalistas del momento. Dunning aportó sus ideas expresionistas a lo que acabaría siendo este estudio. Con Gerald McBoing de Robert Cannon se asentaron las bases de lo que sería la animación limitada, el estilo UPA, tan elogiado como criticado en su momento, pero que, sin embargo, fue imprescindible para que la animación sobreviviese a la gran crisis televisiva. Finalmente, Dunning se estableció en Londres y fundó el estudio de animación limitada TVC, dedicado sobre todo a televisión, publicidad e intros de películas, donde formó a animadores famosos como Richard Williams, Robert Balser o Jimmy Murakami. Desarrollaron el estilo UPA hacia el expresionismo pop, un estilo que tuvo mucho éxito en los 60. George Dunning y Robert Balser también dirigieron Yellow Submarine, la película que marca la cumbre del pop art en animación. Otro artista pop importante de aquella época fue Terry Gilliam, a quien le conocemos bien por sus trabajos como director de comedias surrealistas en imagen real, pero que como animador fue un genio al realizar composiciones de cutout con fotografías y material gráfico de la época victoriana. O Ryan Larkin, el animador canadiense que exploró la psicodelia expresando por medio de la animación las sensaciones que se tienen al realizar acciones banales como caminar o escuchar música. ¡Son unos hippies! ¿Sí? Pues eso. De hecho, Ryan Larkin fue nominado a un Oscar en 1967 y todas las apuestas lo daban por ganador, pero al presentarse en la gala de la Academia vestido de hippie, le negaron el premio y se lo dieron a un corto genérico de Mickey Mouse. Después de aquella ofensa, Larkin cayó en una espiral autodestructiva de alcoholismo y cocaína que hundió su matrimonio, su carrera y acabó viviendo como indigente. El animador americano-canadiense Chris Landreth le pagó tributo con el corto Ryan, en el que muestra una entrevista al animador en un estilo psicorrealista. Por medio de la animación CGI, los personajes, en apariencia realistas, deforman su propia realidad material respondiendo a sus emociones. La relación entre el pop art y la animación. Al tratarse la animación de un entretenimiento de masas, hubo una simbiosis casi instantánea. Algunos personajes clásicos acabaron volviéndose iconos pop. Y la animación comercial a partir de los 60 también se ha alimentado de la estética pop.
The Adventures of the American Rabbit es una película británico-americano-japonesa de Fred Wolf y Nobuta Nishizawa, con diseño de Shingo Araki, basada en un cartel del artista pop Stewart Moscovich. El resultado fue un engendro que baila entre el surrealismo absurdo y el Saturday Morning Cartoon ochentero. Both the writing and the animation in The Adventures of the American Rabbit are so inept that the viewer expects the governor to interrupt the film and declare the theater a disaster area. ¿A quién demonios se le ocurre basar una película en un cartel? En cuanto a la psicodelia, habría que destacar que esta provocó un revival por el surrealismo abstracto. La gente cobró interés por las películas de Disney, subestimadas en su época por sus extrañas escenas surrealistas como Fantasía, Dumbo o Tres Caballeros. Por otra banda, la Unión Soviética seguía en una vía completamente diferente. Habían comenzado desarrollando animaciones expresionistas como las de Iván Ivanov Vano. Pero el gobierno de Stalin declaró que el arte no debía dejarse a la interpretación subjetiva. La única forma de arte que debía imperar era el realismo soviético, que en la animación se tradujo como copiar a Disney. Mientras tanto, el animador de United Productions of America, Jim Deitch, acabó montando los estudios Rembrandt en Chequia. Allí apostó por el minimalismo expresionista. Zagreb Films, en Yugoslavia, pronto los imitaron y produjeron docenas de cortos donde mezclaban el estilo de Rembrandt y UPA con vanguardias artísticas, como el corto cubista Surogat de Dusan Vukotic. Cuando la Unión Soviética liberizaron los estilos artísticos, expresionismo, cubismo, surrealismo, fobismo, realismo romántico, la nación se convirtió en el paraíso de la animación artística. ¿Estás poniendo la Unión Soviética y paraíso en la misma frase? Quieras que no, el hecho de que los animadores vivan de subvenciones y no persigan el beneficio económico les motivó a experimentar muchísimo niveles artísticos. ¿Acaso no hay arte entonces en la animación capitalista actual? ¡Oh, ya lo creo! Hoy en día la psicodelia y el pop art están muy presentes en la animación actual. El pixel art, esa vertiente del pop art basado en la estética gráfica de los videojuegos. Y no solo en Occidente, el anime tiene su propia vertiente de pop art basado en la exuberante cultura popular japonesa, el llamado arte superflat. Tim Burton y Henry Selick, a través de su estilo oscuro de stop motion que mezcla el estilo CalArts con el expresionismo gótico. O el fobismo de personajes amorfos y ultracoloristas propio de Klasky Supo. En definitiva, la animación artística acaba siendo una gran desconocida para el público general, pero funciona a modo de laboratorio donde van creando todos los estilos gráficos y recursos artísticos a los que los estudios recurrirán al quedarse sin ideas frescas. ¡Hasta pronto!